Para comenzar, quisiera hacer una pregunta sencilla, un par de preguntas sencillas. Es un ejemplo que podemos ver de una forma muy cotidiana. ¿Cuál es el propósito principal de una persona en estudiar una carrera universitaria? ¿Por qué una persona escoge una carrera? Digo, hay tal vez muchos que tengan amor al arte, ¿no? De solamente estudiar y se meten porque sí. Pero, en general, hay un propósito. Cuando la persona tiene la libertad de poder elegir estudiar, ¿por qué lo hace? Hay un motivo, ¿no? ¿Será obtener el título? Exacto, ¿no? Quizá es un propósito, pero no es lo primario. No es el propósito principal. El tener el título, pues sí es algo de ayuda. Y como se dice un refrán comúnmente aquí en México, ¿no? Papelito habla. Pero ¿para qué habla ese papel? ¿Que ayuda? Entonces, pues algunas personas lo tienen nada más ahí guardado, pero esa es una finalidad, solamente tener ese papel. Creo que en general las personas que llegan a estudiar una carrera, que quieren estudiar realmente, lo hacen para ejercer y vivir de aquello que estudió y practica laboralmente, ¿no? Eso es lo que por lo menos esperaría. Cuando leemos o escuchamos de la primera venida de Cristo, se perciben claramente eventos extraordinarios, milagros desde el comienzo. Para eso vamos a tener dos lecturas. Primero vamos a Mateo capítulo 1. Vamos a leer del versículo 18 al versículo 25. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Ahora vamos, por favor, al libro de Lucas. Ya previamente habíamos leído un poco pues de la serie de eventos, ¿no? Vamos a retomar aquí del capítulo 1, los versículos 26 a 38. Dice así: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre,
y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Eso lo vemos muy a diario, ¿no? Realmente no, es un evento completamente fuera de lo común. Y ya que no es algo que pudiera catalogarse como normal dentro pues de nuestra vivencia cotidiana, es difícil poder aceptarlo si no se ve desde la perspectiva correcta. Para una mente totalmente naturalista, estos eventos son increíbles. No son creíbles. Y claro, si se mira desde la perspectiva puramente terrenal, podrían tener razón. Sin embargo, al reconocer que hay más que solo aquello que nuestros sentidos perciben, al mirar desde la perspectiva correcta, con la mirada de la fe, a la razón no le queda más que afirmar lo que Lucas 1:37 menciona, que es: porque nada hay imposible para Dios. Cuando vemos desde nuestra mirada humana lo que conocemos, lo que vemos a diario, lo que sabemos de los procesos naturales, uno podría decir: esto es una locura. Seamos sinceros. Y en algún momento nosotros pensamos de esta forma. Pero ¿qué pasa? Esto es porque no se está mirando desde la perspectiva que debe ser visto. Si reconocemos que hay un Dios, si reconocemos que Él es el soberano, el creador y que tiene todo poder, debemos entonces reconocer que nada hay imposible para Él. Y si nada hay imposible, ¿qué es una concepción milagrosa? Nada. Entonces, ¿Él es capaz de poder hacer eso? Sí, y ya lo hizo. ¿Lo volverá a hacer? No, porque eso estaba reservado para un momento especial y para sí mismo. Ese evento no se volverá a repetir jamás. Sucedió una vez en toda la historia y no volverá a pasar. En los 4 evangelios podemos leer acerca de lo que Jesús, que es Dios encarnado, Él mismo es Dios, hizo mientras físicamente se encontraba en este mundo. E incluso en el libro de Juan se menciona que hubo más cosas que no están escritas. ¿Recuerdan ese pasaje? Está prácticamente al final del libro de Juan y vamos para allá, al libro de Juan, capítulo 20. El versículo 30 lo menciona muy, muy explícitamente. Dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Es decir, ya vimos su nacimiento milagroso, y también está hablando de todas las señales que Jesús hizo mientras estuvo aquí. Pero no todo lo que tenemos en la palabra inspirada quiere decir que fue todo lo que pasó
hay algo por lo cual lo que está escrito acerca de todos esos eventos está plasmado. ¿Y qué es? Bueno, eso lo vemos en el siguiente versículo. Dice así: pero estas se han escrito ¿para qué dice? Para que creáis que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios. Y después viene una consecuencia. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, todo lo que se quedó plasmado en este libro, y sobre todo para nosotros que no estuvimos ahí para verlo, se ha escrito. ¿Por qué? Para ayudarnos, para dirigir nuestra atención, para que creamos que ese Jesús que vino, que fue concebido de forma milagrosa, que estuvo aquí por un periodo de tiempo, Él es el único Hijo de Dios y es Dios mismo, Dios encarnado, Dios con nosotros. Sin embargo, estos milagros no fueron el propósito final de la venida de Jesús. ¿Cuál fue su propósito? Que creyéramos en Él, que creyéramos en Él como el Hijo de Dios. Volviendo al ejemplo de los estudios profesionales, quedamos que un universitario, una persona no entra a la universidad solo para estudiar y obtener el título. ¿Es un propósito? Sí, que está en el camino, pero hay otro propósito final. Hay algo más. Asimismo, Cristo no entró en este mundo solo para demostrar que Él es el Hijo de Dios. Fue un propósito, en parte, pero también hay algo más. Hay algo a lo que todavía no hemos llegado, que ya sabemos, pero que a veces se nos olvida mirar. Vamos ahora a hablar un poco acerca de esta primera venida, para ayudarnos a reflexionar y entender. ¿Por qué tuvo que venir? ¿Qué fue el motivo por lo cual Él tuvo que estar aquí? Si el punto era solamente demostrar que Él es el Señor, podía hacerlo de cualquier otra forma, ¿no es así? Es decir, podemos incluso hasta hacer volar nuestra imaginación con miles de posibilidades y dar algunos ejemplos, ¿no? De lo que a lo mejor a nosotros nos hubiera impactado y que pudiéramos decir, ah, sí, es Él. No, simplemente, o sea, una voz del cielo que nos dijera, Jesús es el Señor, que todo el mundo lo escuchara y que no hubiera duda. ¿Podía hacerlo Dios? Claro que sí. Como ya lo vimos, Dios no está limitado. Pudiera haber hecho infinidad de cosas que a nosotros como mortales nos hubieran impactado y a ninguno le hubiera quedado duda. Pero ¿por qué tuvo que venir? ¿Por qué tuvo que hacerlo de esa forma? Ya sabemos que no está limitado, pero ¿por qué? ¿Por qué venir aquí? Marcos 10:45 hace referencia al propósito máximo de la primera venida de Cristo. Y vamos para allá, por favor. Marcos capítulo 10, versículo 45.
¿Qué es lo que dice este pasaje? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En el contexto de este pasaje, se narra acerca de un evento que demostró la humanidad de los apóstoles. Cuando Jacobo y Juan le piden a Jesús estar en su reino, uno sentado a la derecha y otro a la izquierda, y los demás apóstoles se enojan por ello. Entonces es que viene esa enseñanza de Jesús. Es una enseñanza acerca de la humildad, acerca del servicio. Y termina con este versículo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La lección incluye la meta más alta a cumplir, ¿que cuál es? No es servir solamente. Eso es parte de lo que vino a hacer. Podemos ver sirviendo a nuestro Señor durante todo su ministerio, ¿no? Pero el punto, la cúspide de lo que podemos encontrar es la última frase: para dar su vida en rescate por muchos. Y bueno, no se hace mención de que los discípulos entendieran lo que el Señor estaba diciendo en ese momento. De hecho, cuando Jesús les pregunta a Jacobo y a Juan si ellos podían beber de la misma copa que él va a beber, ellos responden: sí, podemos, ¿no? Hasta la forma en que se describe parece que no dan lugar a duda. Ellos estaban muy seguros de poderlo hacer. Pero ¿qué sucedió al final? Todos lo dejaron. Todos. Y bueno, es claro en ese sentido al ver que ellos en su mente no concebían realmente qué era lo que tenía que suceder. Muchos judíos pensaban del Cristo como un conquistador. Y puede que ellos también tuvieran en su mente, viviendo en ese contexto, es posible que ellos tuvieran también en su pensamiento esa misma idea de Jesús, del Cristo. No es seguro, pero es algo que tal vez pudiera haber sucedido por el tiempo en el que vivían, por el contexto en el que vivían, y realmente no entendían lo que al final tenía que llegar a suceder. Después podemos ver en capítulos y en otros libros, pues que realmente llegaron a entender todo lo que en su momento no lograban, en lo que no lograban tener claridad. Y se nota, y daban gloria a Dios, pues por ello, ¿no? Porque ya habían entendido lo que tenía que suceder. Que Jesús no venía a este mundo a derrocar al Imperio Romano. Esa no era su meta. ¿Qué fue su meta? ¿O qué fue lo último que hizo? Jesús vino a este mundo para morir. Entregó su vida, como él mismo lo dice: yo entrego mi vida, nadie me la quita. Siendo Dios, ¿quién podía realmente tomarla? En él descansaba todo el poder. No había quien pudiera hacerle frente. Él dio su vida. Murió para salvar a todo aquel que en él cree, como lo menciona Juan 3:16.
Por medio de su sufrimiento y muerte, nosotros fuimos perdonados. Y vamos a leer, por favor, en Apocalipsis 5:9. Dice así, hablando en este caso del Cordero, de Jesús, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, en este caso los seres vivientes de los ángeles, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, y todo linaje y lengua, pueblo y nación. Perdón, dije otra cosa, era las naciones. Fuimos nosotros redimidos por su sangre, por su sacrificio. No había otra forma. Creo que todos tenemos claro esto. Siendo creyentes, tal vez no nuevos, ya hemos llegado a comprender que era necesario que el Hijo de Dios derramara su sangre hasta la última gota en la cruz para que nosotros pudiéramos ser salvos. El justo por los injustos. Él tenía que morir como un sacrificio para que nosotros pudiéramos recibir el perdón. Eso era necesario y por eso Él vino. Pero ahora debemos preguntarnos, ¿qué relación hay entre el nacimiento y la muerte de Jesús? ¿Por qué hablar de la muerte de Cristo en esta época? Digo, y pensemos, pues está próxima la Navidad, ¿no? ¿Por qué enfocar nuestra atención en este otro tema? ¿Por qué buscar esa relación? Antes de continuar, creo que podemos detenernos en pensar, siendo Jesús Dios mismo, podía venir sin la necesidad de nacer, ¿no? Digo, creo que ya quedó muy claro el punto de que Dios puede hacer cualquier cosa. Y siendo Él capaz de hacer cualquier cosa, no era necesario que Él naciera para poder venir aquí, ¿no? Entonces, ¿por qué nacer? ¿Por qué escoger el nacimiento? Y vamos a hacer un paréntesis acerca de, el origen de lo que se conoce como Navidad. En predicaciones de años previos se ha enseñado que la Navidad proviene, o la palabra Navidad proviene del latín nativitas, que quiere decir que nacimiento. Y sabemos y vemos por todos lados que el mundo ha torcido el significado de esta celebración. El origen, ¿qué es? Si ya estamos hablando de un nacimiento y vemos a lo largo de la historia, pues el origen nos queda muy claro que es la conmemoración o el recuerdo, dicho de otra forma, del nacimiento de Jesucristo. Ese fue el origen. Ahora, no es tan mal la cena, tampoco están mal los regalos o la convivencia sana. No estoy diciendo que haya algún problema con ello. La verdad es un tiempo que se puede disfrutar. Sin embargo, para nosotros, y especialmente nosotros como creyentes, como cristianos, no debemos de perder de vista el origen de esta celebración, que es la venida de Jesús, de Dios mismo, de su nacimiento, de su encarnación. Necesitamos tener presente la verdadera esencia
de lo que esta celebración ha implicado. Ahora, la Biblia no especifica la fecha en que Jesús nació. Podemos prestar atención en las narraciones de la palabra de los evangelios acerca de su nacimiento y nunca te dice una fecha, no te dice un mes. Te dicen eventos que estuvieron en torno a su nacimiento, por ejemplo, la estrella. Bueno, te habla también de los magos que fueron de Oriente, pero no te llega a hablar de un mes en específico o de un día en la semana. No lo dice. Ahora, vamos a ver en contraste con lo que expresa acerca de la muerte de Jesús. La palabra sí detalla el día de la muerte y resurrección de Cristo. Cuando vamos a estas narraciones, se habla del mes. Se habla, por ejemplo, de la celebración, en este caso, que era la Pascua, que estaba cercana, que ya eran fechas bien establecidas. Y en el caso de la resurrección, ¿de qué día se habla, no? Del primer día de la semana. Entonces, es un contraste. Parece que le está dando más peso a ser más específico a la fecha en la que Jesús murió en lugar del nacimiento. Eso no quiere decir que el nacimiento no haya sido importante. Lo fue. Pero, si lo contrastamos con su muerte, la que tiene más peso es la fecha de su sacrificio. Ese evento. El nacimiento es relevante, aunque no tanto como el sacrificio del Señor. Y volviendo a las preguntas que en esta última parte hicimos, de qué relación hay entre el nacimiento y la muerte de Jesús, y por qué hablar de la muerte de Cristo en esta época, contestando estas preguntas, vamos a desglosar un poco más para llegar a entender a profundidad. Pensemos en el ciclo de vida. Dentro de la creación, todo ser vivo físico que es engendrado, ¿qué va a pasar con él tarde o temprano? Exacto, va a morir. Eso es inevitable. Todos nosotros, si no es que Cristo viene antes, otra vez, todos nosotros vamos a morir. Y no solamente estamos hablando de los seres humanos, hablamos de animales, hablamos de plantas, incluso las bacterias pueden tener un ciclo de vida, ¿no? Entonces, todo ser vivo muere. Y si lo vemos a la luz de la naturaleza misma de Dios, pues ¿qué pasa con él? Ya dijimos al principio que hay algo pues muy diferente, ¿no? ¿Quién es él? Pues él es el creador. Dios no es parte de la creación. Él es el creador de todo lo que existe, de todo lo que vemos y lo que no vemos también. ¿Esto qué implica? Bueno, que a diferencia de nosotros, Él no está sujeto a las leyes de la naturaleza. Esto quiere decir que si no está sujeto, entonces está por encima de ellas. Nosotros estamos por debajo de esas leyes y estamos sujetos a ellas, pero Dios no. Dios va más allá. Podemos hablar de esta forma: Dios es el que era, el que es, y también es el que va a ser. En Apocalipsis a Dios se le describe como el alfa y el omega, ¿okay? El principio y el fin. Dicho de otra forma, ¿cómo lo podríamos llegar a expresar? Dios es eterno. Él no cambia. No se ve afectado por el paso de los años. El tiempo no tiene influencia sobre él. Sobre nosotros sí. Él no se ve afectado en ninguna forma.
Ahora, si Dios es eterno, ¿esto qué quiere decir? ¿Qué implica con respecto a la muerte? Que Dios no puede morir. Él no puede. Él es infinito. Su deidad misma, su naturaleza divina, no tiene un fin. Al hablar de eternidad, pues no tiene ni principio ni fin. Y si no tiene fin, pues bueno, también quiere decir que no, él no puede morir, no muere. O lo podemos hablar así, es inmortal. Mortales nosotros. Entonces, si Dios no puede morir en su naturaleza divina, y si el rescate de nuestra alma requería su sacrificio, ¿qué pasa ahí? Empezamos a ver un problema, ¿no? Si Él no puede morir, pero es requerido un sacrificio de un ser perfecto, ¿qué pasa? Entonces, ahí es cuando empezamos a tener un poco más de luz de por qué era necesario que naciera. Le era necesario adquirir una naturaleza mortal que pudiera morir para así pagar por nuestros pecados. Por ello, tomó para sí, ¿qué cosa? Humanidad. Vamos, por favor, a Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús vino para cumplir con las profecías hechas y poder experimentar la humanidad. Entonces, era necesario que ¿qué? Que fuera engendrado y que naciera. Fue engendrado de forma milagrosa. Eso lo sabemos y lo acabamos de leer al inicio de esta predicación. O sea, es totalmente fuera de lo común. Fue engendrado por el poder mismo de Dios, suyo. Pero a pesar de que fue engendrado de una forma milagrosa, atravesó por todos los procesos que un ser humano vive. Se desarrolló en el vientre, nació, creció. De hecho, podemos leer en Lucas un evento cuando es niño, ¿no? Tuvo hambre y sed. También lo podemos leer en los evangelios. Cansancio. ¿Qué más podemos agregar? Digo, todos hemos experimentado, ¿no? Frío, alegría, dolor, angustia, dolor.
¿Y qué sucedió al final? Murió. Hay que aclarar que vino como hombre, pero no dejó de ser Dios en ningún momento. Y eso es algo que realmente nos cuesta trabajo asimilar, porque nuestra mente es limitada y no es fácil poder asimilar cómo Él podía ser 100% Dios y 100% hombre al mismo tiempo. Como que las cantidades no cuadran, ¿no? Pero no lo veamos desde una perspectiva terrenal. Si ya sabemos que para Dios no hay imposibles, entonces, ¿qué dificultad había en que Él fuera Dios y hombre al mismo tiempo? ¿Algún problema con eso? No lo hay. Él podía hacerlo. Bueno, Él lo hizo. Ahora, para terminar, no debemos pensar en el nacimiento y muerte de Jesús como dos eventos aislados. Debemos evitarlo. ¿Por qué? ¿Qué relación hay entre el nacimiento y la muerte de Cristo? Está totalmente ligado. ¿Cuál es el propósito principal del nacimiento de Jesús? ¿Qué podemos decir? Con todo lo que ya hemos visto, ¿qué podemos decir? ¿Por qué nació Él? ¿Cuál fue el propósito, la cúspide de su venida? Nació para darse a sí mismo como sacrificio, para entregar su vida y morir en la cruz, pagando por nuestro rescate. Nació para que con su muerte y resurrección, nosotros, seres indignos de tal acto, pudiéramos recibir salvación por la fe en Él. Por eso es que Cristo nació. Él nació para morir. Y la conclusión en la que puedo pensar es solamente poder dar gloria a Dios. Que demos gloria a Dios por mostrarnos su infinito amor y gracia a través de esta obra sin igual. Gloria a Dios y gracias a Dios por estas cosas que Él hizo, porque hemos de reconocer que ninguno de nosotros lo merecía. No había ninguna necesidad suya de venir y tampoco había ninguna necesidad suya de morir. Eso lo hizo por cada uno de nosotros. Entonces glorifiquemos a Dios. Glorifiquémosle con nuestra vida. Vivamos honrándole. Seamos agradecidos con Él. Y que esa gratitud se muestre en cómo nos conducimos, en cómo vivimos. Honrémosle. Vamos a orar para terminar, por favor.